Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por tenernos aquí reunidos nuevamente, compartiendo y aprendiendo del testimonio de estos hombres que tú escogiste, los profetas mensajeros de tu misericordia, que vienen a mostrarnos nuestra vida, que vienen a mostrarnos qué tan alejados podemos estar de ti y cómo y cuándo y por qué debemos siempre acercarnos. Pues Señor, que a través de estas historias compongamos nuestras vidas y cada vez nos conformemos más a ti. Ponemos en tus manos nuestras familias, todos aquellos que puedan venir en camino, para que sigamos creciendo en fe y gozo contigo en nuestro corazón. Ponemos en tus manos, bajo la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cubrimos a Oseas y Jonás en las sesiones pasadas. ¿Alguna inquietud, algún comentario, algún problema, alguna discusión con los profetas o por los profetas? Creo que no, creo que cada quien tuvo su parte interesante, de que uno sí fue obediente, otro no fue obediente. Ajá. El otro sí fue obediente, pero no le escuchaba. Muy bien, muy humanos todos, ¿verdad? Ok. Entonces, pues entremos con el tema de hoy. Hoy vamos a estudiar, más bien vamos a empezar a cubrir al profeta Isaías, uno de los profetas mayores y realmente el libro más extenso. El libro más extenso. Debido al contenido de este libro, muchos de los que conocen lo nombran como el quinto evangelio. ¿Por qué el quinto evangelio? Por todas las referencias que hace a Jesús, todas las profecías que hace al respecto de la Virgen, del niño, del servidor sufriente, del esclavo sufriente, de lo que le va a pasar, de toda esta vida de Jesús, cómo está haciendo parte de este libro. ¿Ok? Entonces, también este libro, el libro del profeta Isaías, es, si mal no estoy, el libro que más citaciones tiene en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Los libros del Nuevo Testamento se refieren bastante a este libro y, como nos lo dirán los miembros del coro, que de pronto están un poco más al tanto de todas las lecturas, pues es uno de los libros del Antiguo Testamento que más leemos en las celebraciones de nuestra misa, ¿ok? Entonces este libro es muy importante, es muy extenso. Dicen que San Ignacio tuvo una charla con su director, que era San Ambrosio, y le dijo: oiga, yo quiero aprender más de la Biblia y del Antiguo Testamento. ¿Qué libro debo estudiar del Antiguo Testamento para conocer más a Jesús? San Ambrosio le dijo: bueno, pues váyase a estudiar Isaías. Y entonces regresa San Agustín y le dice: oiga, este libro está muy largo, esto está muy difícil, yo no lo entiendo, ¿por qué me dijo que ese libro? ¿Qué voy a hacer yo con ese libro? Y le dice San Ambrosio: tú me pediste el libro que necesitabas, no el libro que fuera fácil. ¿Ok? No el libro que fuera fácil. Entonces sí, es un poco intimidante, ¿no? Por lo largo, por lo extenso y por todo lo que habla. También este libro tiene, dentro del mismo libro, como tiene varios géneros literarios. Entonces, igual que en los evangelios, utiliza como que ciertas parábolas, ciertas referencias, diferentes maneras en cómo envía el profeta el mensaje al pueblo, para ver si al fin y al cabo en una de esas los escuchan. Entonces, como es tan largo, lo vamos a dividir en dos. El profeta Isaías tiene básicamente dos libros. El libro del profeta realmente son como dos. La primera mitad, del capítulo 1 al 39, es el libro de la aflicción. El libro de la aflicción, donde
el profeta está tratando de exhortar al pueblo a que cambie. Entonces le está diciendo todo lo que va a pasar si no cambian. Y todo lo que les podría pasar si sí cambian. Pero de cierta manera Dios le dice, bueno, no van a cambiar, pero en todo caso usted vaya y haga su trabajo. Entonces, como ya hemos hablado en la primera clase, del trabajo de los profetas, el primer libro, el libro de la aflicción, entonces es cuando el profeta aflige a los que están cómodos, ¿ok? Viene a como que a zarandearlos para que despierten. Hey, ¿cómo está llevando su vida? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está tan lejos de Dios? Venga con Dios para que no reciba las consecuencias que sus acciones le van a causar, ¿verdad? Entonces hay que afligir a los que están cómodos. ¿Para qué? Para que se despierten. Y la segunda parte del libro, del capítulo 40 al 66, es el libro de la consolación. De la consolación, ¿por qué? Porque Dios es eternamente amoroso y misericordioso. Entonces siempre está dispuesto a darnos una oportunidad, siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. Entonces en la segunda parte, que es la semana entrante, vamos a pasar para el libro de la consolación, que es la segunda parte del trabajo del profeta, ¿verdad? Consolar a los afligidos. Consolar a los afligidos. Así como Sonia viene a consolarnos trayéndonos todo ese pocotón de donuts para endulzarnos la noche. ¿Por qué Bienvenida. En mi Biblia habla de 3 Isaías? El primero dice el que usted dice, el de la consolación del 1 al 39. El segundo Isaías del 40 al 55, donde habla de las profecías. Y el tercer Isaías del 56 al 66 en la reconstrucción del templo y la ciudad. Hay algunos autores que lo dividen aún más, ¿ok? De acuerdo a los autores que estamos estudiando ahorita, pues lo dividen en esos dos. Pero obviamente dentro de la aflicción, dentro de la consolación, pues también está parte donde está hablando del servidor sufriente, ¿no? Entonces son las profecías de Isaías también, y algunos lo resaltan de esa manera. Por eso lo dividen. También una de las razones es que algunos dicen que hay una buena posibilidad de que no haya habido solo un autor, sino que a pesar de que venían de Isaías y tenían su base en Isaías, pues pudo que otra persona haya escrito una parte del libro. Sin embargo, venía de la escuela de Isaías. Entonces también pasa eso, ¿ok? Entonces, si vemos en la cronología bíblica, si la trajeron, vayan al sector negro, donde está el reino dividido, y ahí van a encontrar a Isaías. En la franja blanca del centro, está un poquito arriba de la franja morada, donde dice Jerusalén capital, ahí encima está Isaías. Entonces lo vemos que está en el tiempo de estos reyes, y lo vemos abajo, ¿ok? Si está abajo quiere decir que es un profeta, el cual su audiencia principal era ¿quién? Era Judá. Los judíos eran su audiencia principal. Sin embargo, igual de que hablamos con los otros profetas, lo que pasa al norte es lo que le va a pasar al sur también. Entonces él está diciendo a los del sur, miren todo lo que está pasando aquí al norte, pónganse alerta para que no les pase lo mismo. Entonces su principal audiencia es el pueblo de Judá, y está básicamente en el mismo tiempo, un poco después que Jonás y que Oseas, pero aún en el siglo VIII antes de Cristo. Isaías empieza como las famosas películas, ¿no? Con una apertura, con una introducción. Entonces, los primeros 5 capítulos de Isaías se dedican a introducirle el tema al pueblo. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su problema? Y de entradita ya les da su primera pedrada, y les habla de la infidelidad que están viviendo en contra de la alianza. Entonces, si vemos en el primer capítulo de Isaías, en el versículo 2 dice: oigan cielos, escucha tierra que habla Yahvé.
Obviamente los cielos y la tierra es todo, ¿verdad? Cuando dice cielos y tierra, se está refiriendo a todo lo que contienen los cielos y la tierra, o sea, todos nosotros y por qué no incluso hasta los animales. Pero vean lo duro de las siguientes frases. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño y el burro el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. ¿Ok? Las bestias entienden y son obedientes y saben para dónde caminar. Nosotros los humanos nos perdemos, nos rebelamos, nos ponemos en contra. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está diciendo? Ustedes no me conocen, ustedes no me están poniendo atención. Vengan a mí, vengan a mí. Y entonces, después en el versículo 4 es un llamado, ¿no? Un llamado. Hay gente pecadora, por eso es el libro de los ayes, porque vamos a ver que muchas veces Isaías dice ay de ti si sigues así, ay de ti por portarte tan mal, ¿no? Como una precaución, pero también como con mucha lástima, con mucha pena, ay de ti, todo lo que te va a pasar por ser tan testarudo. Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición. No se siente, con las palabras literales, como que vemos un regaño tremendo y no se ve mucho amor, ¿verdad? Pero obviamente les está diciendo la verdad para que se pongan alerta. Han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel. ¿Ok? Al Santo de Israel. Tengan presente este nombre, el Santo de Israel, porque muy frecuentemente lo vamos a ver en este libro, y en otros libros le hacen referencia basándose en Isaías. El Santo de Israel es Dios, es el Kadosh, ¿ok? El Santo de Israel es Dios. Se han vuelto de espaldas. ¿Dónde golpearlos ya si ustedes siguen contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. ¿Ok? O sea que están muy mal, muy lejos de Dios. Pero Él, dentro de todo este regaño, los sigue llamando y les sigue dejando saber que Él es misericordioso. Entonces, si saltamos un poco hasta el versículo 18, ahí es donde vemos las llamadas, ¿no? Vengan pues y disputemos, dice Yahvé. Y vean qué bonito dice acá. Así fueran sus pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Cual la nieve blanquearán. La grana es como la granada, ¿verdad? Que es un rojo muy vivo, un rojo sangre, digamos. Si sus pecados fueran de ese color, vengan a mí que los vamos a dejar blanqueados. ¿Dónde más en las clases pasadas hemos hablado de la sangre y la blancura? ¿Se acuerdan? En Apocalipsis. En Apocalipsis. Ahí dice, estos son los que lavaron sus túnicas con la sangre del cordero, ¿verdad? La sangre del cordero, la sangre roja trae pureza. La sangre roja trae blancura. Entonces, de aquí, digamos que esto puede ser una prefiguración de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación. ¿Y qué nos dice el catecismo de la reconciliación? Vamos al párrafo 1470 y a ver qué nos dice acá. En este sacramento, el pecador o la pecadora, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección
entre la vida y la muerte. Y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. ¿Ok? El pecado grave, el pecado mortal, corta, anula nuestra relación con Dios y nos separa virtualmente, nos separa literalmente. Hay un abismo, se crea un abismo infranqueable entre nosotros y Dios cuando tenemos una falta grave, un pecado mortal. Pero Dios viene y nos dice: arrepiéntete y tu pecado será blanqueado. Él se convierte en el puente, digamos, que nos permite cruzar ese abismo. Él es el único que nos puede dar esa gracia, la gracia del perdón y la reconciliación. Entonces, en estos primeros 5 capítulos, Dios expone esta infidelidad del pueblo y les pone en su carita todo lo que están haciendo. Cómo se han literalmente prostituido por ir con otros dioses. ¿Ok? Y cómo esa figura de infidelidad siempre se relaciona con algo que es lo más íntimo para nosotros, ¿verdad? Que es básicamente la creación. El Señor nos creó y desde Adán y Eva les dijo: vayan y multiplíquense, después de que los bendijo, ¿verdad? Primero los bendijo, o sea que primero los casó y después les dijo: vayan y multiplíquense, y les dio el don de la sexualidad para que se unieran y para que se reprodujeran. ¿Ok? No hay otra manera de reproducirnos. Y aquí entonces vemos como la infidelidad con Dios nos la hace ver de una manera literal en esa forma en esa presentación. En la fidelidad en que el marido se entrega a su esposa y la esposa se entrega a su marido, ¿verdad? En que debe ser uno para el otro. Y que ese matrimonio no es más, también, igual que muchas otras cosas, que una prefiguración de la boda nupcial en el cielo. Cuando Jesús, el novio, se casa con la iglesia, todos nosotros. ¿Ok? Entonces, la ciudad fiel, Jerusalén, ¿qué le ha pasado? Se ha prostituido. Se ha prostituido. ¿Por qué? Porque empezaron a darle culto a todos estos Baales, que eran los dioses paganos. Entonces miremos en el capítulo 1, 21 y 23, qué es lo que dice. ¿Cómo se ha hecho adúltera la villa leal? Sión llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora asesinos. Ahora asesinos. Tu plata se ha hecho escoria, tu bebida se ha aguado. Tus jefes revoltosos y aliados con bandidos. Cada cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia y el pleito de la viuda no llega hasta ellos. ¿Les trae a su cabeza algún personaje del día de hoy? No digan nombres para no meternos en problemas. Pero, tristemente, ¿cuántos líderes mundiales se van tras el poder y hacen todo tipo de convenios con tal de sacar provecho, sin importar quién pague los platos rotos? Con plena conciencia de que hay otros que van a pagar los platos rotos, pero con tal de que ellos no sean, no les importa. Y entonces se han ido con el Dios dinero, con el Dios poder, con el Dios deseo, y han dejado al Dios verdadero. ¿Ok? Entonces la violencia, la traición, la falta de amor a los pobres, ¿ok? La sordera, la ceguedad de ver al prójimo en su necesidad y de abrir las puertas para ayudarlo, para darle acogida. ¿Ok? Entonces, este es el caso que Dios pone contra Israel. Ellos fueron los escogidos. Ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos eran quienes han debido ser
el centro de expansión de la palabra de Dios, del amor de Dios. Sin embargo, se prostituyeron y el don que Dios les dio, pues se perdió. Se perdió. ¿Ok? Y entonces, ya que el caso está sentado, entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita cuando hay un problema y las dos partes no llegan a un acuerdo? ¿Qué se necesita? ¿Un qué? Pues, Un juez, un mediador, alguien que trate de hacer el esfuerzo de unir a las dos partes, ¿verdad? Entonces aquí está Isaías. Isaías. Y en el capítulo 6 vemos el llamado de Isaías. Y nos dice exactamente cuándo. Isaías tiene una visión celestial. Y nos dice cuándo. Fue en el año de la muerte del rey Osías. ¿Ok? Un dato histórico para darnos la seguridad de que esto no es un mito, esto no es una fantasía, esto fue algo que realmente ocurrió. ¿Ok? Entonces, los serafines, que son los ángeles, ¿verdad? Los ángeles con sus alas, están cantando. Roberto, ¿qué cantan los serafines en el versículo 3 del capítulo 6? Santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ok. Entonces los serafines gritaban eso, ¿verdad? Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de tu gloria. ¿Les suena familiar? Sí, santo de la misa. El santo de la misa, ¿verdad? Santo, santo, santo eres, Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, ¿ok? Entonces, que esto nos sirva de base para que si en algún momento nos critican la misa diciendo, eso se lo inventaron ustedes y ustedes pusieron esas palabras y dicen que son oraciones, pero esas se las hicieron ustedes ahí, allá a lo escondido en Roma. No, no hicimos nada de eso. Aquí está, ¿ok? Aquí está. ¿Cómo debemos siempre alabar al Señor? Y santo, 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 ¿por qué tres? Porque es el santo de los santos. ¿Ok? Siempre que se repite algo, y en particular 3 veces, es para darle una importancia suprema. Suprema. O sea, ¿No es por la Trinidad? no, la Trinidad es lo máximo también, ¿verdad? Entonces, cuando repetimos 3, pues hace evocación a la Trinidad, diciendo que es lo máximo. ¿Ok? O también, Jesús muchas veces no decía 3 veces, pero siempre repetía, decía, amén, amén, les digo esto, ¿ok? Entonces ponga atención que lo que voy a decir es importante, ¿ok? Ponga atención. Entonces, aquí está Isaías teniendo esta visión y viendo a Dios y a los serafines alabándolo. Entonces, en la cultura de ellos, ¿qué le pasaba a aquel que veía a Dios? Se moría. Y peor, si se reconocía pecador, ¿verdad? Peor. Entonces, Isaías dice, Señor, perdona porque yo soy un pecador y ahora que he visto aquí, pues, ¿qué voy a hacer? No tengo cómo salir de esto, ¿verdad? Entonces, él confiesa su pecado, él reconoce quién es, él reconoce la grandeza de Dios, ¿ok? Y al reconocer ese pecado se identifica con el pueblo. Lo que hace Isaías es un ejemplo de lo que tiene que hacer el pueblo. Tenemos que reconocer nuestra caída, tenemos que reconocer nuestra falta. ¿Para qué? Para que el Señor nos vuelva a dar su abrazo paternal. Y después viene el hecho, el evento del inmenso amor de Dios. Entonces, el serafín toma las tenazas, toma un carbón, y este carbón nos debe también traer a los evangelios.
¿Cuándo hubo carbón y fuego en los evangelios? ¿Se acuerdan? A ver, la pista es que pasó con Pedro 2 veces. Cuando lo negó. Cuando lo negó, se estaba calentando y en el fuego estaban los carbones. Después resucitó Jesús y se los encuentra en la playa, ¿verdad? Y en el fuego del carbón también, ahí estaba cocinando. Ok, entonces este es el fuego purificador. Y viene y con ese carbón le toca los labios. Ok, le toca los labios. No se quemó. Y no se quemó. Todo lo contrario, se purificó. Ese fuego divino que te quema lo malo, te quema el pecado, pero todo lo puro que está en ti queda intacto. Entonces, con este gesto de amor, Isaías queda puro, queda puro. Así como digamos que, ¿cómo se purifica el oro? Al fuego. Al fuego, ¿verdad? Al fuego. Y la plata, al fuego. Nosotros, ¿cómo nos purificamos? Al fuego del Espíritu Santo también. Y aquí viene una conexión litúrgica con los católicos ortodoxos. En la misa de San Juan Crisóstomo, después de recibir la comunión, entonces el Padre les dice que el fuego de Jesús que acabaste de recibir te purifique por dentro. ¿Ok? A Isaías, el carbón del fuego divino le tocó los labios y lo purificó. A ustedes y a mí no nos toca el fuego de Dios, nos toca directamente la carne de Dios. ¿Cuánto más nos purifica la carne de Dios? ¿Cuánto más nos purifica la sangre de Dios? Mucho más que cualquier carbón divino, ¿verdad? Porque es literalmente Él. Entonces, que la próxima vez que recibamos la Eucaristía, estemos conscientes de a quién estamos recibiendo y cuál es el don que Él trae para nosotros. Un don increíblemente inmenso, infinito, ¿ok? Increíblemente inmenso e infinito. Y San Juan Damasceno decía, aferrémonos al carbón divino, o sea, la Eucaristía, para que el fuego de nuestro anhelo, alimentado por la llama del carbón, purifique nuestros pecados. ¿Ok? Cuando tú te acercas a recibir la Eucaristía, cualquier vestigio de pecado que haya quedado en ti, se va, se limpia. Pero ahí queda la misión, porque después en Isaías 6:8, Alfredo, ¿qué dice Isaías 6:8? Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Ok. Entonces, Isaías tiene esta visión. Hacemos la suposición de que Isaías está consciente del cargo de Dios contra Israel y sabe que necesita a Dios a alguien para que vaya a hablar con el pueblo. Entonces Dios le da la oportunidad a Isaías, ¿verdad? Y en vez de decirle a Isaías, tú vas a ir a hacer eso, le da la oportunidad de que Isaías tome la iniciativa, digamos, ¿verdad? Aunque obviamente la iniciativa ya la había tomado Dios, ¿sí? Cuando lo purificó. Pero entonces Isaías dice, mándame a mí. ¿Ok? Mándame a mí. ¿Dónde vemos ese mándame a mí en nuestra celebración de la misa? Al final de la misa, ¿verdad? Al final de la misa somos purificados y estamos listos
y el sacerdote nos envía. Vayan en paz glorificando a Dios con sus vidas. Vayan en paz y proclamen el Evangelio. Vayan en paz y conviértanse en aquel que recibieron. Vayan en paz y den como un don gratis todo lo que gratis recibieron acá. ¿Ok? Y viene de aquí, viene de Isaías también. Aquí estoy, envíame a mí. No porque yo esté listo, no porque yo sea alguien especial. Envíame a mí porque tú estás conmigo. Envíame a mí porque tú me das la fuerza. Envíame a mí porque tú me das las palabras. ¿Ok? Entonces esa es nuestra misión. Pero el pueblo humano testarudo se resiste. Se resiste. Y entonces miremos qué hizo el líder. Y aquí, en estos capítulos, vamos a ver dos historias principales. Primero la historia del rey Ahaz y después la historia del rey Ezequías. Y vamos a ver la diferencia entre las dos, siendo la historia del rey Ezequías una especie de transición, digamos. ¿Ok? Durante el tiempo del rey Ahaz, el reino del norte se había aliado con Siria para atacar a Asiria. ¿Ok? Se habían aliado ellos dos. Y entonces ellos dos vienen a incitar al reino del sur, o sea, a Judá, a que se una a ellos para atacar a Asiria. Pero el rey Ahaz no ve eso como una buena movida y lo que hace es irse con los asirios para decirles lo que se les iba a venir, ¿verdad? La guerra. Entonces, al hacer esto, lo que él hace es debilitarse y después no queda ni con el uno ni con el otro. Ahaz. ¿Y por qué hace esto? Por miedo. Porque el profeta le había dicho, ten fe y haz lo que Dios te dice. Y quédate con estos reinos, con el reino del norte. Pero Ahaz tuvo miedo y creyó que era una mejor movida irse con Asiria. Y bueno, le fue mal. Entonces, después para darle, digamos que otra oportunidad, le dice, bueno, aquí está Dios, pídele una señal. Como tratando de decirle, pídele una señal a Dios para que se dé cuenta que Él sí está con usted, ¿verdad? Y Ahaz, ¿qué le dice? Ahaz, sintiéndose así muy humilde, le dice, no. Yo no voy a tentar a Dios. Yo no le voy a pedir nada a Dios porque después me va a ir peor. ¿Ok? Y aquí viene la primera profecía de Isaías, donde le dice, bueno, ustedes no se cansan de cansar a Dios. Pues Dios, aunque ustedes no lo piden, les va a mandar una señal. Y aquí habla de la primera señal. La Virgen dará a luz. Y es cuando viene la profecía de nuestra Santa Madre y cómo va a venir su Hijo Jesús, quien va a ser el liberador. ¿Ok? Va a ser su Hijo, y aquí es donde vemos el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nos dice que estas palabras de Isaías eran una palabra en espera. ¿Okay? Una palabra en espera. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera oportunidad de meditar. Y después, obviamente, pues nosotros ya sabemos toda la historia. Esta palabra se vino a hacer realidad en Jesús, ¿no? En María y en Jesús. Y él dice que esta palabra es como una chapa de la puerta, ¿verdad? Una cerradura que tiene el modelo perfecto para que cuando venga la llave de la Virgen, esta llave se abra en Cristo. Esta puerta se abra en Cristo. ¿Ok? Porque Cristo es el único que es la llave que abre todo lo que está cerrado. Cristo es el único y le da esta señal a él.
Entonces, Ahaz se debilita en el proceso y después Asiria los conquista a todos y después es que todos los israelitas, norte y sur, terminan en el exilio, ¿verdad? Terminan en el exilio en Babilonia y en Asiria. Pero entonces llegamos al capítulo 36 y vemos la otra historia, la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías, quien es hijo de Ahaz, hace lo opuesto. Ezequías confía, ¿ok? Ezequías confía en Dios. Y él enfrenta no solo el desafío que enfrentó Ahaz de Asiria, sino también de Egipto, porque entonces ahora por lado y lado los están atacando, Asiria y Egipto. Pero él, Ezequías, confiando en Dios y trayéndole la petición a Dios de que los ayude a salir de este problema, entonces por un evento divino hay un problema, hay una muerte muy fuerte con los que están atacando y deciden cambiar y se van y no le pasa nada a Ezequías. ¿Alguna vez han hecho ustedes eso? ¿Alguna vez tienen al frente todos sus recibos? El recibo de la casa, el recibo de la luz, el recibo del teléfono, el recibo del colegio, el recibo del carro, el recibo de la tarjeta de crédito. Señor, no puedo con esto. Préndeme la luz, Señor, para ver por dónde voy a encontrar el camino para solucionar. Y cuando verdaderamente, literalmente, te entregas a Él con confianza, algo sale en el camino y todo queda pago y todo queda bien. Pero cuando le decimos que no, que yo puedo más que ti, que yo solo puedo, que no te necesito, pues terminamos como terminé yo, literalmente en bancarrota. Y después con ese golpe de la bancarrota, bueno, pues finalmente tienes que aprender, ¿no? Si no aprendes a las buenas, ojalá aprendas a las malas. Ojalá. Porque el Señor te da la libertad y te permite sufrir las consecuencias. Nunca te abandona, pero te permite sufrir las consecuencias. Entonces, esta solución sobrenatural llega y Ezequiel vence al enemigo y por un tiempo están bien, ¿ok? Entonces, el gran problema es nuestra falta de perseverancia y nuestra necesidad de solucionar todo rápido y a nuestra manera. Todo rápido y a nuestra manera. Y cuando hacemos eso, pues caemos en elecciones, en decisiones que normalmente no son las mejores. ¿Por qué? Porque no le damos la oportunidad a Dios de que venga a nosotros. Porque realmente no tenemos una relación verdadera con Dios. ¿Ok? Entonces aquí quiero añadir un poco y quiero que hablemos un poquito al respecto de la importancia tan enorme de una verdadera vida de oración en la persona. Una vida de oración en la persona. Entonces, para ustedes, ¿cómo definen oración? A ver, Rosaleida, dame la definición de oración. ¿Qué es oración? Orar cuando uno se levanta, cuando uno se acuesta. ¿Pero orar qué en es? todo tiempo. ¿Qué es oración? ¿Qué es? Darle gracias Orar todo a el Dios. tiempo sí, pero ¿qué es oración? Darle gracias a Dios por la vida, por la familia. No es tanto pedir, es agradecer, porque ya Dios ya nos lo da todos los días de nuestra vida, la comida, y pues agradecerle a Él que por un nuevo día más. Para mí esa es la oración, es ser Entonces, constante en la oración. resumiendo lo que tú dijiste, oración es dar gracias a Dios a toda hora. ¿Sí? Cuando se puede, en todo momento. Ok. Luisa. Para mí, oración es mi comunicación que tengo con Dios. Comunicación que tengo con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mi comunicación es como yo me comunico con Dios, ya sea para
para agradecer, para pedir, para cuando oro en silencio, con el corazón, me comunico con Él porque Él sabe mis pensamientos, Él sabe mis... Entonces, oración es comunicación para mí, mi comunicación que tengo con Dios. Entonces, a ver, lo que entendí es que es cómo me comunico yo hacia Dios. Sí, no, sí, o con Dios, ajá, con Dios. ¿De una vía? Sí, una vía. Una vía nomás. Una vía. Ok, a ver, un hombre. Roberto, ¿qué es para ti oración? Tú que vienes ahora aquí de Rica. Comparto quizá lo que la señora acaba de decir, es una comunicación con Dios, establecer una relación, pero tiene que ser de dos sentidos, no nada más de uno. Establecer una relación de dos sentidos. Ok, correcto. Muy bien. Okay. Entonces, es correcto, ¿no? Es correcto. O sea, siempre hay que dar gracias, claro. Pero si solo damos gracias nos quedamos cortos, digamos yo. Siempre hay que hablar con Dios, pero si solo soy yo el que habla, pues me quedo corto también. ¿Ok? Entonces, ¿estamos comunicándonos con Dios? Claro, tenemos que comunicarnos con Dios. Pero toda comunicación, como todo buen matrimonio, es de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, tengamos presente que todo tipo de oración es buena y necesaria. ¿Ok? Entonces, ¿es bueno rezar un rosario? Claro que es bueno rezar un rosario. Pero un rosario nos trae la presencia de Dios, o sea que un rosario es parte de la oración, digamos, porque en el rosario somos los que hablamos. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer que un rosario sea una verdadera oración, pues tenemos que demorarnos como una hora rezando un rosario, donde nos tomemos el tiempo de meditar y de escuchar a Dios qué me dice en cada misterio. ¿Ok? ¿Cómo vivo yo cada misterio y qué me dice Él con cada misterio? Entonces, hay algo muy importante. Estadísticamente, ¿saben ustedes cuál es el miedo más grande entre la gente? A lo que la gente le tiene más pavor. No, no es la muerte. Hay algo a lo que la gente le tiene más pavor que a la muerte. ¿A qué? A Dios. Hablemos en cosas humanas, pero deberíamos, pero hay muchos que tristemente no le temen a Dios. Por eso hay tanto pecado, porque no le temen a Dios. El que dirán. Sonia, ven y tú continúas con la clase. ¿Ok? Sigue, presentas tú lo siguiente. ¿Cómo te sentiste? ¿Se te paró el corazón? ¿Se te paró el corazón? Y conmigo mi pensamiento pasó. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué dirán? Entonces Hablar de la gente. Hablar en público. Sí, es un miedo terrible para la mayoría de la gente. Pararse a hablar en público es un miedo muy grande, muy grande. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se quita eso? ¿Cómo? Bueno. Nunca se quita. Se domina un poquito y se enfoca, pero quitarse realmente no se quita. Pero hay algo que a mí me ha venido a la cabeza que últimamente yo creo que eso está cambiando. Y hay otra cosa que hoy en día, y especialmente la juventud y nosotros, ya más mayores y más viejos, estamos cayendo en lo mismo. ¿Y a qué creen que le tenemos miedo hoy? Confundirnos de lo que vamos a Que se vaya al internet. A que se vaya al internet. O sea, en otras palabras, a estar desconectados, en otras palabras, a estar en silencio. Le tenemos un pavor al silencio, pero impresionante. Y por eso sufrimos de soledad y de depresión y de todo, porque le tenemos un miedo muy grande al silencio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener el teléfono bien cargado para que tan pronto me quede solo,
pueda prender el Facebook. Para que tan pronto me quede solo, pueda poner el YouTube. Para que apenas me suba al carro, pueda poner la música. Para que haya ruido. Para dormirme, tengo que dormirme con la televisión prendida. Tengo pánico al silencio, ¿verdad? Y a veces se nos hace tan rutinario que ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero le tenemos pánico al silencio porque no sabemos cómo tratar con nosotros mismos. Y en ese silencio es donde tenemos la oportunidad de encontrar a Dios verdaderamente. En el silencio. Veamos en el libro de los Reyes, no recuerdo si es primera o segunda de Reyes, en la historia de Elías, ¿verdad? El profeta Elías. Está corriendo y se va a esconder en una cueva. Y Dios le dice, sal, que voy a pasar, ¿verdad? ¿Y dónde no encontró Elías a Dios? ¿Se acuerdan? En el viento. En el viento huracanado no lo encontró. ¿Dónde más? En la brisa. ¿En el qué? En el fuego grande no lo encontró. En la brisa. En el terremoto no lo encontró. En la brisa suave, como dice Eusebio. En la brisa suave, en el susurro del viento suave. Ahí encontró Elías al Señor. Entonces, en nuestra vida tenemos que hacer tiempos de silencio para Dios, para escucharlo. Entonces, no nos engañemos de que nuestras devociones son conversaciones con Dios. ¿Son buenas? Claro que son buenas. Porque nos ayudan a ponernos en forma, digamos, de oración. Pero no necesariamente nos llevan a encontrar a Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo rezar 10 rosarios al día, pero si lo único que hago es rezarlos y como rapidito para que no me tome mucho tiempo, pues Dios no tiene el chance de hablarme, no le estoy dando silencio, no me estoy callando, ¿verdad? Entonces todas esas devociones son buenas, claro, son buenas. La devoción a San Judas, claro que es buena. ¿Por qué? Porque a través de San Judas le estamos pidiendo al Señor. Porque podemos aprender de San Judas y tenerlo como modelo. Pero tenemos que interiorizar esas enseñanzas y tenemos que traerlas a la vida, ¿ok? Y solo las podemos interiorizar si paramos, si nos sentamos con Dios y lo escuchamos. Y es muy difícil. Porque no tenemos ese entrenamiento, digamos. Y como cualquier cosa, pues toma práctica. Entonces, los exhorto a hacer momentos de silencio. Empiecen poquito, empiecen con segundos, con minutos. Y poco a poco váyanse sintiendo más en la presencia de Dios. Porque esta cabecita que tenemos es tremenda. Es una loquita andando que no se calla. No se calla. ¿Ok? Entonces, traten de buscar maneras para hacer silencio en sus vidas. Para poder comunicarse con Dios y para verdaderamente desarrollar una vida de oración. ¿Ok? Vemos que Isaías estaba callado. Tuvo la visión, pero estaba callado y estaba escuchando. ¿Ok? Jonás escuchó a Dios allá donde estaba, pero después se fue a la ciudad, al ruido de la ciudad, se subió al barco, estaba en la tormenta y estaba durmiendo muy sabroso en la tormenta, ¿verdad? Porque había mucho ruido. Pero terminó en la soledad, en la oscuridad y en el silencio de la barriga de la ballena para encontrarse con Dios. Entonces busquemos esos momentos de silencio. Y en nuestra vida tan atareada, es difícil hacer tiempo. Y es fácil que se nos vaya el día y no tengamos un minuto para parar. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Okay? Tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces vamos a tomar un cafecito y una dona
Las preparó antes del susto Sonia, así que están buenas. Y lo peor del caso que dije, ¿y qué voy a decir? Es la primera vez que vengo. Discúlpame por ponerte aquí de conejillo de indias, ¿ok? Vamos pues a tomar un break. Bueno, regresemos aquí todos a ver para que no se nos haga muy largo. A ver, vamos con las respuestas. La primera. ¿Cuáles son las acusaciones de Dios contra el pueblo? Acusa al pueblo de que se rebelaron en contra de Dios, que Israel no tiene entendimiento, que son pecadores, malhechores y destructores. Es un pueblo lleno de iniquidad y que han despreciado al Santo de Israel. Desprecian al Santo de Israel y se dedicaron a aprender otras cosas que realmente no los llevan a ningún lado, ¿no? Desconocen a aquel que los creó. Y acordémonos, ¿qué quiere decir desconocer, verdad? Desconocer quiere decir no tener intimidad, no tener relación de compromiso con la persona. Ok. ¿En qué se parecen estas acusaciones con las que le escuchamos al profeta Oseas? ¿Y por qué es significativo algún parecido? Son iguales, es la misma queja en diferentes tiempos. Es significativo porque en ambas tratan del desconocimiento de Dios y del amor de Dios. Y es significativo también porque revelan el futuro en Jesucristo. Exactamente. Entonces, ¿a quiénes de papás les o nos ha pasado de que llevamos años diciéndole el papá al hijo una cosa, la misma cosa se la dice la mamá y no los escucha, pero llega el vecino y a él sí le hacen caso? Yo, pero si él le dijo lo mismo que le dije yo 5 años. Decía, no, pero es que él sí me lo dijo diferente. Entonces, de cierta manera, eso le pasó a también a los israelitas, ¿verdad? Y Dios, sabiendo nuestra terquedad, nos manda diferentes mensajeros de su misericordia, diferentes profetas, a ver si finalmente lo escuchamos, pero nada, ¿no? Okay. Los mataron. Entonces Judá sigue rebelde y sigue ciego, sordo y mudo, a pesar de todas estas advertencias, ¿no? Los sacrificios que Judá ofrece en el templo, ¿son buenos, malos, regulares o qué? Malos. Son malos, ¿por qué? Porque no buscan la justicia, el bien, rescatar al oprimido, ni defienden a los huérfanos y viudas. No hay sacrificio espiritual, ni relación con Dios, ni con nuestros hermanos. Ok. Entonces son malos, son vanos porque no tienen corazón, ¿verdad? Entonces que eso nos sirva de llamado de atención. Los ritos no sirven en sí como rito, no sirven para nada. Si mi corazón no está con Dios, si mi corazón no está enfocado en permitir que Dios lo transforme y en crecer en Dios y en verdaderamente sacrificarme yo a Dios, no importa que venga a 5 misas al día, no importa que ayude a 3 personas, no importa que sea miembro de todos los ministerios, no importa nada. ¿Ok? Los rituales, por costumbre y por rito, no tienen nada. Lo que importa es el corazón, es la entrega a Dios. ¿Alguien vio la misa de iniciación papal del Papa Leo? ¿Sí lo vieron? ¿Vieron su gesto cuando recibió el anillo? Wow, ese es un gesto como de mucha, yo lo vi como de mucha humildad, como de mucha certeza de que hago yo aquí, ¿verdad? Esto es como mucho para mí, pero aquí estoy para servirte, ¿verdad? Porque eso es lo importante no es el anillo, lo importante es lo que trae el anillo, ese compromiso, esa entrega. Esto me acuerda que estoy entregado a ti, ¿ok? Entonces,
que lo que hagamos cuente porque sea de corazón. No porque simplemente lo hago para quedar bien y cumplir con el rito. Porque desde Israel hacían eso y todavía hoy lo hacemos mucho. ¿Ok? Siempre le digo a los ministros, acuérdense por qué están aquí. ¿Ok? Ustedes están para servir, no para que los vean y después crean que los tienen que servir a ustedes. Estamos nosotros para servir, ¿ok? Bueno. Muy bien. Dios presenta dos caminos a su pueblo. ¿Cuáles son los dos caminos y a dónde conducen? Si ustedes obedecen en la tierra, comerán el fruto. La segunda respuesta. Si no obedecen o no se arrepienten, serán castigados. Y si se arrepentimos, estamos salvos. Exactamente. Si nos arrepentimos, estamos salvos y estamos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Pero si seguimos rebeldes, debemos tener la valentía de aceptar las consecuencias, ¿verdad? De aceptar las consecuencias. De recibir nuestro merecido, digamos. Entonces, esto lo vemos desde Moisés, ¿verdad? Desde Moisés. Cuando Dios les da la ley y dice, les doy el camino de la vida y el camino de la muerte. Ustedes deciden. Aquí no hay nadie obligado. ¿Ok? No hay nadie obligado. Entonces, pero con Dios todo es gratis, todo es por amor, pero todo es con el compromiso de alianza, ¿verdad? Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ok, entonces, ¿qué nos dice Isaías 1 sobre el corazón y el deseo de Dios en la 4? Nos pide arrepentimiento otra vez, ¿no? Nos pide arrepentimiento, conversión, para estar en gracia con Él, ¿no? Porque nos vuelve, como en el capítulo anterior de la clase pasada, nos vuelve a decir, están haciendo cosas que no me agradan y entonces tenemos que estar en gracia con Él, ¿no? Y también en una parte dice, restauraré a los jueces como al principio, ¿no? Y significa que, o lo interpretamos que pues Él siempre va a estar ahí para nosotros, ¿no? Pero Siempre tenemos está ahí. que estar en gracia con Él. Siempre está ahí. Por eso iniciamos la misa con ¿qué? Con el pedirle perdón. El rito penitencial, ¿verdad? He pecado mucho, Señor, por favor, escúchame y perdóname. Y Él me perdona. Y después en la ofrenda. La ofrenda es un momento muy importante durante la misa. Y yo creo que muchos de nosotros no le ponemos atención. Porque pues le tocó a esa familia, qué bonito que les tocó. Y yo me quedo aquí como que si no participara, ¿verdad? Pero no, todos participamos en esa ofrenda, porque es la ofrenda de todos, es mi ofrenda, la que está yendo a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces que ese momento nos ayude a entregarnos, a decirle, Señor, con esta ofrenda te ofrezco mi corazón, ayúdame a que no sea tan duro, a que no sea de piedra, a que pueda entender, ¿ok? Así debe ser la procesión de las ofrendas, nosotros participando. A ver la quinta. En la visión que tuvo Isaías, ¿qué nos dicen esa visión acerca de Dios? ¿Se acuerdan de la visión? Isaías estaba ahí y ve el trono y ve a Dios y ve a los querubines y estaban cantando, ¿no? Santo, santo, santo. ¿Qué nos dice todo esto sobre Dios? Pues lo que entendimos a la parte, digamos, que Isaías lo vio como un rey lleno de santidad. Como un rey, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Dios? Estaba sentado en el trono, ¿verdad? O sea como la cátedra. La cátedra es la silla de donde sale toda la enseñanza. Por eso la cátedra de Pedro es la silla de Pedro. Y desde ahí es donde viene la enseñanza, ¿verdad? Entonces Dios es el rey, es el sacerdote. Bueno, obviamente pues es el profeta de profetas, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Todo lo que nos da a nosotros, Él lo es por excelencia. Ok. Y conectándonos con el Nuevo Testamento, con el Apocalipsis, ¿qué parecidos hay entre la visión de Juan en el Apocalipsis
y la de Isaías en su libro. De que Dios está sentado en su trono, que hay truenos, fuego y criaturas celestiales. Ok, muy bien. Entonces, a pesar de que he venido diciendo que al Señor lo encontramos en el silencio, ¿verdad? Una manera de expresarse es en la magnificencia de la creación. Entonces, cuando suena un trueno, pues, ¿a dónde llega el trueno? Pues a todas partes, ¿no? Y la luz lo ilumina todo. Entonces, a veces también nos referimos a Dios así, como para que veamos la imponencia tan mayúscula de Dios con nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dicen los ángeles en este pasaje? Bueno, ya lo hablamos, ¿no? De la misa. Pero entonces que nos demos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y que no sea rutina. Que no sea simplemente un ritual cuando digamos santo, santo, santo. Y que digamos, ve, este coro lo cantó así, este coro lo cantó así. No. Miremos lo que estamos diciendo y que lo cantemos de corazón, dándole a Dios el lugar que debe tener en nuestras vidas. Ok. Entonces, según el capítulo 6, ¿qué clase de hombre es Isaías? ¿Quién tenía el 6? Claudia. Sí, que Isaías se reconoce, es una persona humilde, un profeta, Ajá. porque se reconoce ante Dios que es un pecador. Se reconoce pecador. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo? Se reconoció pecador y por eso fue perdonado y reconciliado, ¿verdad? Con el carbón. ¿Pero qué más hizo después? Escuchó la voz de Dios y Para cumplir la misión. se entregó a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí estoy, envíame. 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 Entonces, en ese mensaje, en esa tarea que le da Dios a Isaías, como dice aquí, que puede ser alentador y que puede ser desalentador. Nos alienta y nos anima a ponernos en línea de decirnos, heme aquí. Ok. Nos alienta a estar en presencia del Señor. ¿Y qué nos desalienta? Ser enviado a una misión en un pueblo impuro. Exactamente. ¿Alguien veía Misión Imposible hace 40 años? No, ustedes son muy jóvenes. Este cassette se autodestruirá, ¿no? Dios le dice a él, ve y llévales este mensaje, no te van a escuchar. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? Así le digo a mi mamá, pero ¿para qué me mandas si no voy a poder hacer nada? Tiempo perdido. Así dijo Jonás. Así dijo, bueno, Jonás fue al revés, ¿no? Digo, si me manda lo va a hacer y yo no quiero que lo haga. Entonces es como desalentador, ¿verdad? Y a veces pensamos que Dios nos manda tareas imposibles. Y pues nos desalentamos y muchas veces nos damos por vencidos, especialmente la tarea imposible de que yo cambie, de que yo deje mi ser viejo. Eso es algo imposible. Y pues esa era mi excusa. Yo soy como soy y ya. Ni Dios puede conmigo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener entonces es ¿qué? Humildad y más cortico. Fe. Tenemos que tener fe y confianza en que Dios sí puede. ¿Ok? En que es algo muy complicado, pero que en Dios sí se puede, ¿no? Y nos acordamos de San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. A ver, la 7. ¿Qué implicaciones tiene la santidad de Dios para quienes están separados de Él por el pecado? ¿Qué pasa?
¿Qué le pasa a los que están separados de Dios por el pecado? No llegaron. Bueno, en general. Los ejecutará con el ardor de su cólera. Los ejecutará con el ardor de su cólera. Y entonces, con una sola palabra, ¿cuál es el ardor de la cólera de Dios? A Elena. Porque Dios es santo y puede perdonar al hombre que descubre pecador delante de él. Ok. Dios es omnipotente, ¿no? Y Él puede perdonar al que se reconoce pecador. Y al que no se reconoce pecador, ¿a dónde va, Roberto? ¿Al fuego qué? Eterno, lo ejecutará con el ardor de su cólera. Lo ejecutará con el ardor de su cólera. Y en una sola palabra, ¿cómo podemos resumir el ardor de la cólera de Dios? Infierno. El infierno, ¿verdad? El infierno. ¿Qué es la verdadera muerte? Entonces, todos tenemos vida eterna. ¿Están de acuerdo? Sí. Por medio del bautismo. No. Tenemos vida eterna todos. Todo ser creado tiene vida eterna. Todo humano tiene vida eterna. ¿Ok? Conocemos por experiencia las dos primeras fases de nuestra vida. ¿Qué pasa en el vientre de la madre y qué pasa aquí? La tercera fase en Dios no la conocemos, pero sabemos que es eterna. Pero hay dos, hay la vida y la muerte. Es una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo que hay muerte si tienes vida eterna? Entonces, ¿cuál es la muerte eterna? Si tienes vida eterna, ¿cuál es la muerte eterna? El infierno. Estar en ausencia de Dios, en ausencia del amor de Dios, ese es el infierno, ¿verdad? Vas a estar eternamente en ausencia del amor de Dios. Está terrible eso. ¿Ok? Entonces, que vivamos desde ahorita en presencia de ese amor. Es lo que mejor podemos hacer. ¿Ok? Es lo que mejor podemos hacer. El Señor mismo nos dará una señal. Nos dará una señal. ¿Cuál es el mensaje de Isaías 7:1-9? La 8. No llegaron. Ok, entonces, aquí es donde empieza el relato y empieza la relación entre Isaías y Ahaz, ¿verdad? Ahaz está siendo presionado por el norte y por Siria para que se una a ellos. Y Isaías le dice, no le tengas miedo a Siria ni a Efraín, o sea, a Israel, porque el Señor estará contigo. ¿Ok? Ese plan no va a resultar. Pero Ahaz no escucha, no tiene fe y se va con el otro enemigo, con Asiria, ¿no? Se va con el otro enemigo. Entonces el mensaje es, ten fe y te va a ir bien. La acción fue lo contrario, ¿no? En la 9 está la señal, entonces sabemos cuál es la señal, ¿verdad? La Virgen concebirá. Y entonces, ¿a quién nos prometen? Nos ofrecen al Emmanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y todo lo que hablan de él, ¿verdad? Es una señal del juicio futuro sobre alguien que no se arrepiente, sobre Judá. Entonces, este niño será santuario para los que lo acepten y será piedra de tropiezo para los que se rebelen, ¿verdad? Lo que escuchamos en el Nuevo Testamento. Ustedes, los arquitectos, desecharon la piedra angular. ¿Okay? Se convierte en piedra de tropiezo para aquellos que no creen. Para aquellos que no creen. ¿Y qué es lo que va a hacer este niño en la 9b? ¿Llegaron ahí o no? Sí. ¿Qué va a hacer este niño? Este niño va a ser un rey misericordioso. Ajá. Y tendrá las características de ser buen consejero, va a ser alguien admirable, amoroso, pacífico, próspero, justo. Ok. Esta lectura la tenemos varias veces durante el año, ¿no? Donde hablamos de Dios como el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de la paz, ¿verdad? Todas las características de este Dios amoroso y misericordioso que viene a juzgarnos con la misericordia divina. Y en la 10, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de las características de justicia y fidelidad de Dios con el pueblo y con Él, que sí, verdaderamente Él sí cumple la alianza. Él sí cumple la alianza. Y en la 10b, ¿cuál va a ser el alcance? ¿Qué va a lograr la raíz de Jesé? La raíz de Jesé es el hijo de Jesé, que primero fue David, y después de la línea de David, pues Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta raíz de Jesé? Juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá desde los 4 puntos cardinales. Ok, entonces, por el exilio, por las guerras, por todo, miremos la diferencia entre las explosiones creadas por el ser humano y las explosiones creadas por Dios, ¿verdad? Las explosiones creadas por el ser humano son destructivas. Entonces, la explosión del pueblo, que fue creada por la rebeldía humana, hizo que el pueblo explotara y se fue para todas partes. Se desbandó el pueblo por todos los rincones del mundo. Y Dios, en su explosión de amor, ¿qué hace? Los vuelve a traer, los vuelve a abrazar, les vuelve a dar su condición de hijos. ¿Ok? Entonces, la explosión de Dios es constructiva, es creativa, mientras que nuestras explosiones son destructivas. En Isaías 36, Sennacherib era quien estaba atacando durante el tiempo de Ezequías. Entonces, ¿cuál era el desafío que planteó este comandante Sennacherib al pueblo en la 11a? ¿Llegaron ahí o no llegaron? Sí. Que no confiaba en Ezequías. Que no confió en Ezequías. Porque no era capaz de salvarlos. Los asirios estaban en una campaña increíble de conquista y nadie los había podido detener. Donde llegaban, acababan con todo y ganaban. ¿Ok? Entonces llegó este rey Sennacherib, el enviado de el copero mayor, el encargado, el comandante de este ejército, y les dice: no le crean a su rey Ezequías. Miren mi historial, nadie ha podido conmigo. No le crean porque son unas falsas promesas. Él los va a llevar a ustedes a la muerte. Ríndanse primero antes de que los mate, ¿no? Digamos, le dice Sennacherib. ¿Y cuál fue la respuesta de Ezequías? No llegaron. Ok, entonces Ezequías hizo lo que no hizo su papá. Ezequías viene y acude a Yahvé, acude a Dios y le dice: Señor, yo aquí no puedo. No solo eso, sino porque ahora no solo es Sennacherib, sino también los egipcios que lo están acosando. Yo aquí no puedo con esto. Estoy en sus manos. ¿Ok? Entonces él acude a Dios para que sea Él quien lo libere, para que sea Él quien obre y les permita vivir. Y en la última nos pregunta cuál fue el resultado. Bueno, pues el resultado es que Dios escucha a aquel que tiene el corazón contrito y lo defiende. Entonces, por una acción divina, en la noche llega el ángel destructor, digamos como en el Éxodo, en la última plaga del Éxodo, se murieron los primogénitos, ¿no? Y el faraón dejó salir al pueblo. Bueno, aquí en la noche llega el ángel destructor y casi que todo el ejército de Sennacherib muere esa noche. Sin necesidad de pelear, muere.
Y al día siguiente que Sennacherib ve eso, entonces dice, uy, aquí no hay pelea que valga, y se va. ¿Ok? Entonces el pueblo es salvado por Dios. ¿Por qué? Porque se acogieron a su bondad y a su protección. Entonces el mensaje vemos que es el mismo, ¿verdad? De estos tres profetas, el mensaje es el mismo, cada uno con un matiz un poquito diferente. Pero en el centro, el corazón del mensaje es básicamente el mismo. Usted se está portando mal. Arrepiéntanse y regrese, y yo lo voy a aceptar, lo voy a acoger, lo voy a amar. ¿Ok? Pero arrepiéntanse y regrese. Entonces aprendamos de esto, ¿verdad? La lección de hoy. Arrepiéntete y regresa al Señor. Acepta la fuerza del Señor y realiza el plan de Él para tu vida. Y no dejes que el rito se convierta en tu ídolo, y entonces te quedas en el rito y dejas el corazón por fuera. ¿Ok? Que tu corazón siempre sea la primera ofrenda a Dios, el corazón. Bueno, listo. Entonces, vamos a la página 12 y cerramos con esta oración. ¿Ya están todos ahí? Página 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me he dejado engañar. De mil maneras he rechazado tu amor. Sin embargo, aquí estoy una vez más para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Sálvame una vez más, Señor. Acéptame una vez más en tu abrazo redentor. Que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias,